Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Feliz sábado, grandes bendiciones para todos y cada uno de ustedes allí en Guatemala. Mi nombre es John Díaz, soy licenciado en teología y estamos haciendo un trabajo, un ministerio con el Ministerio de Radio 7 Day. Así que el día de hoy fuimos invitados para poder trazar la palabra del Señor. Así que a todos mis hermanos, mis amigos en Cristo y a todos los que nos están viendo en este momento allí en Guatemala, que el Señor les guarde y les bendiga en gran manera. Sé que estamos hablando de manera específica a la iglesia de Zacatepeques, allí en San Marcos. Así que muchas gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También agradezco al pastor Roberto García por haber tenido a bien invitarnos. Así que desde el Ministerio 7 Day Radio les mandamos un gran abrazo, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos de la iglesia Nuevo Tiempo en San Pedro. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y bueno, ya que el Señor nos ha invitado el día de hoy a trazar su palabra, les quiero compartir lo que el Señor tiene para ustedes. Mi nombre es John Díaz, licenciado en teología. Soy colombiano, pero les estoy transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Chile. Así que el Señor les guarde y les bendiga. Preparemos nuestro espíritu. Y mientras vamos a comenzar, yo les voy a pedir, por favor, tengan su Biblia a la mano. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque es menester que todo lo que vayamos a leer, a estudiar en esta mañana, tú lo puedas corroborar en tu casa. Tú puedas decir, fue la palabra de Dios la que dijo, y no digas, no, por allá un teólogo dijo, un misionero dijo, en un programa yo escuché que dijeron. No. El día de hoy es Dios mismo el que va a hablar a través de su palabra. Así que te invito para que busques tu Biblia, la abras allí donde estás, donde te encuentres, y vamos a corroborar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, antes de leer, vamos a inclinar el rostro y los invito, vamos a orar. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, la honra y la gloria sean solamente para ti, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por lo que nos ofreces. En el día de hoy, Señor, sábado, queremos agradecerte por este día tan hermoso, tan maravilloso que nos das, donde tenemos, Señor, la oportunidad de vida. Te pido, Señor, una bendición especial para el pastor Roberto García. Te pido, Señor, por la iglesia de San Pedro. Te pido, Señor, por todos los amigos, miembros, familiares, conocidos, o alguna persona, Señor, que esté viendo este programa allí en Zacatepeques, en Guatemala. Guárdales, Señor, bendíceles y permite que el mensaje de esta mañana sea un mensaje que los pueda transformar. Son mensajes, Señor, que tú tengas para ellos y que ellos salgan renovados con un mensaje de esperanza para vida. Gracias, oh Dios, porque nos escuchas, y gracias aún más porque tú siempre respondes. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis queridos. Hay una historia que me llama mucho la atención. Nosotros sabemos que en la Biblia hay 4 libros que cuentan la historia de Jesús. Son conocidos como los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los encontramos como San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Hay uno de ellos que a mí me llama mucho la atención. De hecho, es uno de mis libros favoritos, de los Evangelios, es uno de mis libros favoritos, puesto que da muchos detalles de las mismas historias que cuentan los otros Evangelios, pero son las mismas historias, pero no cuentan esa forma detallada de contar una historia. Y es el Evangelio de San Lucas. Lucas cuenta historias con detalles muy precisos, detalles específicos que los otros evangelistas no compartieron. Así que el día de hoy vamos a basar nuestro estudio en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a dejar hasta ahí, ya después ahí te voy diciendo que vamos a ir leyendo. En estos momentos en los cuales nos encontramos con crisis, con dificultades, con luchas, con deudas, con coronavirus, con las enfermedades por todo lado, es difícil encontrar esperanza. Es difícil encontrar esperanza o hablar de esperanza cuando te estás quedando sin empleo. Es difícil hablar de esperanza cuando no tienes dinero para alimentar a tu familia. Es difícil hablar de esperanza cuando tu hogar, tu matrimonio se está desbaratando. Es difícil hablar de esperanza en un mundo que cada día va de mal en peor. Solo hablamos de caos, solo hablamos de tristeza, solo hablamos de dificultades, y eso nos preocupa en gran manera. Y es en esos momentos en donde la gran esperanza aparece, donde puede florecer la oportunidad de vida, donde puede aparecer el Señor
la única persona, el único Dios, el único ser en el mundo, en el universo, en el cosmos que puede transformar tu existencia, y es Cristo Jesús. El día de hoy vamos a contar dos historias. Son dos historias que ocurren en el mismo lugar, son dos historias que ocurren en el mismo sitio, pero son dos historias completamente distintas que al final de la historia nos vamos a dar cuenta cómo se encuentran en un solo punto. Y ese punto es Jesús. Cuenta la historia en Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante, que en algún lugar, en algún momento de la historia, una mujer recuerden ustedes, voy a dejar algunas pautas claras. En el libro de Levíticos capítulo 15, versículo 25, nos habla de que en los tiempos bíblicos, cuando la mujer tenía su ciclo menstrual, tenía sus 28 días de ciclo menstrual, cuando ella empezaba o iba a empezar, ellas ya tenían más o menos calculado estos días de su ciclo, ellas debían salir, debían mantenerse en afuera, ya que la sangre se consideraba como un símbolo de impureza. Entonces ellas debían salir y cuando pasara su ciclo menstrual debían volver al campamento. Levíticos 15:25 para los que quieran corroborar. Allí en Levíticos 15:25 nos da esa pauta. En la época de Jesús estas leyes todavía se mantenían. Estas leyes era importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque como no había en ese tiempo la salubridad, los elementos que en este momento tenemos, esa forma actual en la cual nosotros podemos tratar los olores, las enfermedades, las suturas, cosas así parecidas, en ese tiempo era un poco más complicado. Así que para proteger al resto de las personas, Dios había estipulado leyes de salubridad que se mantenían vigentes en este tiempo. Así que podríamos decir que literalmente las mujeres cerca de 28 días se iban de camping, se iban a sus lugares en los cuales ellas pasaban aquellos días y regresaban. Cuenta la historia que en algún momento una mujer tuvo su ciclo menstrual y salió, como lo hacía de forma regular, de forma tradicional. Pasaron 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y la mujer no regresaba a casa. Así que el esposo se empieza a preguntar qué habrá pasado con ella, sale de la ciudad, va a buscar a su esposa y la encuentra y le dice: mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no has vuelto? Y ella le dice: mi vida, no sé qué pasa, pero sigo sangrando. ¿Sigue sangrando? Sí, mi amor, sigo sangrando y no sé por qué. ¿Ya? ¿Será que estarás enferma? No sé, esperemos unos días más. Ya, pasaron 2 días más, 3 días más y ella cada vez que despertaba sangraba. Así que esto permitió que su esposo se preocupara. La lleva al médico, le dice el médico: cuénteme qué es lo que tiene mi esposa. Ah, no se preocupe, es un desorden hormonal, tómese estas pastillas, tómese estos medicamentos y ahí usted va a quedar como nueva, no se va a preocupar de nada, tranquila, eso es normal. Compran las pastillas, carísimas, un costo terriblemente alto, pero bueno, era la esposa del amor de su vida, así que lo paga. Los niños en casa están esperando a su mamá. Toma las pastillas, pero pasa una semana y ella todos los días sigue sangrando. Así que el esposo se preocupa, la esposa se preocupa y dice: mi amor, ¿qué hacemos? No lo sé. Vamos a un especialista. Así que van donde el especialista. Van al ginecólogo, el ginecólogo lo revisa y le dicen: no se preocupe, es una infección. Vea, tome estos medicamentos y le dan más medicamentos, unos precios exorbitantes. Ellos pagan con dificultad porque ya el médico anterior les cobró mucho, ahora el especialista les cobra más, los medicamentos son costosos. Y aún así lo pagan, deciden pagar. Una semana más y esta mujer sigue sangrando. Empiezan a preguntar, empiezan a recibir los consejos de la comadre: mire, vecina, si usted tiene ese problema, entonces coja un poquito de hojitas de esto y ponga una florecita de esto y póngalo a hervir y tómeselo aquí, ¿no? Cuanto remedio le dijeron, ella lo hizo. Cuanto producto aparecía de innovación de aquel tiempo, ella lo compró. Todo lo que tenía lo gastó en médicos. ¿Por qué decimos que era casada? Porque dice que tenía adquisición, poder adquisitivo. Para tener poder adquisitivo debía tener un respaldo masculino. Si esto hubiera sido la hija de alguien, era el padre el que hubiera corrido con los gastos. Pero dice que ella tenía poder adquisitivo. Por tal motivo, eso nos dice que era casada, que tenía
alguien que podía velar por ella, que respondía por ella, y lo más probable, aunque la historia no lo dice, era que tuviera hijos. Por tal motivo, esta mujer tuvo que irse de su casa y no volvió a recibir caricias, abrazos y besos de sus seres queridos. Probablemente en esta época de coronavirus nosotros podemos decir, bueno, ya nos estamos como acostumbrando al no contacto físico. Pero ¿usted sabe lo que es para una mamá no sentir el abrazo de sus hijos? Para una mujer no sentir el contacto físico del ser que ama. Para una mujer el contacto físico es muy importante, es muy especial. Tan especial que hace parte de su fisiología. El Señor las hizo de esa manera. Aquí en Chile tiene una expresión que es una persona de piel, es una persona de contacto. Y para las mujeres es muy importante esas expresiones de amor y expresiones de cariño. Pero ella, mientras tuviera esa enfermedad, mientras despertara con flujo, no podía ser tocada. Es increíble cómo nosotros en cierto punto, en cierta manera y de cierto modo, necesitamos de otras personas, necesitamos el contacto físico. Dios nos hizo de esa manera y es importante que nosotros también lo podamos entender. Lucas capítulo 8 versículos 40 en adelante. Vamos a leer. Y aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Todos esperaban a Jesús. ¿Tú estás esperando a Jesús? Lo curioso es que había una multitud. Una multitud estaba esperando a Jesús, y no precisamente para escuchar sus historias. Muchos de ellos querían que el Señor hiciera un milagro extraordinario en sus vidas. Señor, págame el arriendo. Señor, dame una casa. Señor, dame un auto. Señor, permite que fulanita sea mi pareja. Señor, que me suban el sueldo. Señor, no sé, hazme más bonito, hazme más simpático. Todos estaban buscando un milagro, que el Señor hiciera algo por ellos. Muchos van a las iglesias solamente a buscar el milagro. Muchos usan la oración solamente para buscar un milagro. Y es interesante que, según la historia, lo que vamos a leer desde el versículo 41 en adelante, nos va a contar y a detallar la historia acerca de esta mujer que estábamos contando al principio, verso 41. Aconteció que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. He aquí un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Aquí tenemos ahora nuestro segundo personaje, nuestra segunda historia. Dice que era un principal de la sinagoga. Algunos expertos teológicos dicen que probablemente estaba haciendo méritos para ser parte del Sanedrín, porque ser principal era un trabajo largo. No es que como que hoy te levantas y eres, yo quiero ser sacerdote y chan, eres sacerdote. Y no, ahora quiero ser principal, chas, y ahora eres sacerdote. No, era una carrera, era un proceso de estudio, era un proceso de méritos, era un proceso de trabajo, de esfuerzo, y todo eso representaba años de trabajo, años de estudio, años de sacrificio, años de servicio y de ministerio. Este hombre llamado Jairo no era cualquier persona. Podríamos decir que era un teólogo. Podríamos decir que era un pastor de iglesia, probablemente, porque era el principal de la sinagoga. Era un pastor de iglesia que pintaba mucho para ser presidente del campo, pintaba mucho para representar en la división. Era un líder innato. Él entraba a la iglesia y todas las mamás decían, ojalá mi hija se case con un hombre como esos, porque era un principal de la sinagoga, era un sacerdote especial, digno, se vestía de forma elegante, y parece ser que él en su matrimonio tuvo una hija preciosa, una hija hermosa. No dice cómo se llamaba la Biblia, no especifica el nombre de la niña, pero era su hija, era su única hija. Por tal motivo era la consentida, la regalona. No sé cómo le dirán en Guatemala a ese niño o esa niña que quiere uno más, que los consiente uno de forma más grande. Bueno, aquí en Chile le dicen regalón o regalona. Y en Colombia consentido o consentida. No sé cómo será en Guatemala, pero ella era la única hija de Jairo. Así que Jairo era feliz con su hija. Cuando nació, la presentó en la iglesia, en la sinagoga, y todos los hermanos, ¡ay, qué linda la hija del pastor! ¡Qué belleza la hija del pastor! ¡Ay, vea por aquí! Cuando
La niña tenía 2 años, ya empezaba a cantar y cantaba al frente de la iglesia, Jesucito de mi vida, y cantaba los coritos de la iglesia y eran felices y contentos, era hermosa. Y aparte de eso, Jairo estaba feliz con ella. Cuando la niña cumplió sus 3, 4 años, hizo su primer dibujo y era ella y su papá. Así que ella coge él coge el papelito y lo pega en el refrigerador como el recuerdo del primer dibujo que le había hecho su hija. 5, 6 años, Jairo feliz con ella, para arriba, para abajo, entraba orgulloso con su esposa, con su hija, a la iglesia. Su niña era hermosa. Cuando estaba llegando a los 10 años, Jairo estaba feliz porque ella prometía ser una gran predicadora, prometía ser una servidora del Señor, prometía ser una gran mujer, enseñada por el mismo pastor de la iglesia, Jairo. Cuando cumplió los 11 años, una niña hermosa. De hecho, algunos jóvenes de la sinagoga ya empezaban a mirarle y Jairo ya andaba preocupado, pendiente de su hija, que no me la fueran a mirar, que no me la vayan a tocar, que no me le vayan a hablar. No, es mi hija, es mi consentida, es mi protegida y yo la voy a cuidar. Era su única hija, era su amor, el tesoro de su corazón. Pero dice que una mañana, cuando ella tenía 12 años, empezó a quejarse la niña. Mamá, tengo dolor de cabeza. Tómate un vasito de agua fría, te vas a recuperar. Pero al día siguiente el dolor de cabeza persistía. Ya la niña ya no solamente tenía dolor de cabeza, sino que ya no se sentía muy bien. Fueron pasando los días y la hija de Jairo, la hija del pastor, se puso muy delicada. Dice el versículo 42. Porque tenía una hija única como de 12 años. Me gusta Lucas porque Lucas da el detalle. De 12 años y ella se estaba muriendo y la multitud le oprimía. ¿Qué estaba sucediendo con la niña? Se estaba muriendo. Lo curioso era que Jairo, al ser fariseo, automáticamente era enemigo de Jesús. Era enemigo de Jesús. ¿Tú estarías dispuesto a arrodillarte delante de tu peor enemigo, ese que te pone la música reggaetón justo el día sábado al frente de tu casa cuando tú estás escuchando la predicación? Ese vecino que saca a su perro y permite que su perro haga caca al frente de tu casa y no es capaz de recoger. Ese vecino que barre el frente de su casa y te tira la tierra a ti. Ese vecino que todo el tiempo durante años te ha armado chismes, ha hablado en contra tuya, ha dicho mentiras de tu parte, te ha echado a la policía, te ha amenazado, te ha hecho daños. ¿Te arrodillarías delante de ese vecino? ¿Irías a humillarte delante de él o de esa vecina? Porque pueden haber ambos, vecinos o vecinas. ¿Te inclinarías delante de ese peor enemigo, delante de ese jefe que ha pasado por encima tuyo, que te ha humillado delante de tus demás compañeros? ¿Te arrodillarías delante de ese enemigo? Y no sé, la actitud humana podría ser no. Yo creo que uno puede ser manso, pero no menso. Uno puede ser humilde, pero tampoco hay que humillarse. No podemos permitir que los demás pasen por encima de nosotros. Nosotros también somos personas. Bueno, y ahora permíteme cambiarte el ejemplo. ¿Qué pasaría si tu hijo o tu hija necesitaran un trasplante de médula y la única médula que es compatible es justo la de tu vecino? Es justo la de ese jefe pesado, esa persona, ese enemigo tuyo que tienes durante años. ¿Te inclinarías delante de él? ¿Te arrodillarías? ¿Te humillarías delante de ese ser que tanto daño te ha hecho para salvar a tu hijo o a tu hija? Y no estoy hablando aquí de único hijo o única hija. A veces hay familias que tienen 5, 6, 7, por el parte de mi abuela, tuvieron 14, mi abuela materna, tuvieron 14 hijos. Y aún así mi abuela por todos daba la vida. Daba la vida. ¿Hasta dónde estarías dispuesto tú a llegar? ¿Hasta dónde te humillarías tú por un ser querido tuyo? Son preguntas que nosotros debemos hacernos de forma regular, de forma constante. Y yo creo que muchos no lo pensarían 2 veces y lo harían claro. Ahí en ese caso sí me arrodillo. Dice acá el versículo 41, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, vino y se postró, ojo, se postró a los pies de Jesús. ¿Qué es postrarse? No es arrodillarse. Postrarse es que la frente va al suelo. Pero Jairo dice que cuando él llegó había una gran multitud que le oprimía. Ahora yo pregunto, si había una gran multitud, ¿cómo hizo Jairo para llegar, atravesar la multitud y llegar donde Jesús?
¿Acaso él dijo, disculpe, ¿me permite? Yo soy el pastor. ¿Me permite? Yo soy el sacerdote. Soy fariseo. ¿Me da permiso? Yo creo que no. Yo creo que él llegó empujando a las personas y se movía de un lado para el otro. Y llegó y tuvo que a veces, no sé, golpear con el codo a alguien que no le quería dar el paso. Porque todos querían estar con Jesús. Todos le querían, Señor, hazme este milagro. Jesús, que me suban el sueldo. Jesús, quítame la gripa. Señor, quítame esta soltería. Señor, quítame a mi esposo. No sé, porque hay gente de todo hay en la viña del Señor. Así que muchos estaban buscando algo de Dios. Yo creo que Jairo, cuando llega donde Jesús, llegó transpirado. Le corría el sudor por su cara. Venía corriendo desde su casa porque su hija única de 12 años se estaba muriendo. Así que él no venía calmadito, no, él venía corriendo, él venía acelerado. Y viene y se postra. En ese tiempo no había piso, era pura arena. Así que cuando él se postra y se levanta, la arena le queda en su rostro. Su túnica de lino fino, de sacerdote, de fariseo, queda completamente sucia y él se está humillando delante del peor enemigo de los fariseos, delante de Jesús, y le ruega que vaya a su casa porque su hija se estaba muriendo. ¿Cómo es posible que en la casa de un líder de la sinagoga, cómo es posible que en la casa de alguien que predica el Señor, Jesús no estaba? La presencia de Dios no estaba. Yo quiero pedirte el día de hoy, ruégale a Jesús que vaya a tu casa. ¿Quieres que Jesús vaya a tu casa? Es la petición que tenemos que hacer el día de hoy. Pídele a Jesús que vaya a tu casa, porque donde está Jesús nunca faltará nada. Así que haz la petición de Jairo. Jairo le rogaba a Jesús, se postró delante de su peor enemigo, pidiéndole que fuera a su casa. Y dice que la multitud le oprimía. Verso 43. Y una mujer, aquí entra la segunda historia, que fue la mujer que les conté. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años. Miren lo curioso, 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuántos años llevaba enferma esta mujer? 12 años. Y esto nos da una pauta muy importante. El mismo año que esta mujer tuvo que abandonar su casa, el mismo año que una familia tuvo que separarse, el mismo año en que una familia entró en crisis económica porque gastó todo lo que tenía en médicos y entró en una crisis económica, una crisis familiar y una crisis emocional. Ese mismo año, otra familia en la misma ciudad estaban haciendo fiesta, estaban en regocijo, en alegría, porque una bebé había llegado al hogar. ¿Se dan cuenta? Dos historias en el mismo lugar, en el mismo terreno, pero con distintas caras. Son como las dos caras de la moneda. En un lado, un hogar que empieza a sufrir y que sufrió durante 12 años. Y por el otro lado, un hogar, una familia llena de alegría, llena de bendición, puesto que una bebé había llegado a alegrar ese momento. Sigue diciendo el versículo 43. Una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta es una mujer que lo ha intentado todo. Es una mujer que lo ha dado todo. Es una mujer que se ha esforzado todo. No sé si tú te has preguntado o has estado en esa posición donde lo has dado todo y nada funciona. Madres solteras que sacan a sus hijos adelante y se esfuerzan para darles lo mejor y a veces sus hijos terminan dándoles la espalda. Esposas que se han dedicado por completo a sus matrimonios. Le han dado todo a ese hombre, le han dado todo a esos hijos y a veces terminan solas y abandonadas. ¿Ha pasado eso? Y no solamente con mujeres, pasa también con hombres, pero también pasa con hijos. Hijos que hacen todo lo posible por agradar a sus padres y aún así nunca logran recibir una palabra de aprobación o de aprecio de parte de ellos. ¿Has estado en esa posición donde lo has dado todo y no pasa nada? ¿Donde te has humillado? ¿Donde te has esforzado? Incluso le has quedado mal a la gente para poder conseguir eso que tanto anhelas y aún así no pasa nada y terminas solo. Esta mujer lo había intentado todo. Verso 44. Dice: vino por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Aquí hay una parte que la historia no menciona. Si esta mujer estaba en la ciudad, Jesús estaba en la ciudad y la multitud apretaba, ¿dónde estaba esta mujer antes? Afuera, a las afueras de la ciudad. Esta mujer llevaba 12 años enferma. ¿Cómo escuchó de Jesús si Jesús predicaba en las calles? Si Jesús predicaba donde estaba la multitud. Y esta mujer, por su condición de enfermedad, no podía estar en medio de las multitudes, porque podía ser apedreada.
Esta mujer era muy conocida. Era tan conocida que la gente del pueblo, la gente de la ciudad, ya sabía quién era ella. 12 años enferma, 12 años en las afueras de la ciudad, 12 años la gente diciendo, ¿quién sabe qué pecado habrá hecho? Porque nos suele pasar. Cuando vemos que a alguien le pasa algo malo, algo estará pagando. Algo habrá hecho porque Dios no castiga de una manera. Ay, no, todo lo que le está pasando a esa mujer o a esa familia o a ese hombre es por algo. A veces nos pasa eso. Pero ¿saben algo? El Señor usa nuestras debilidades para manifestar su fortaleza y su poder. Esta mujer, para poder entrar, tuvo que cubrirse. No podía ser reconocida. Si alguien la reconocía, podía ser apedreada en el instante. Todo el mundo estaba corriendo hacia donde Jesús. Esta mujer tuvo que caminar desde donde estaba hasta el muro de la ciudad. Hasta el muro de la ciudad. 12 años atrás había recorrido ese mismo camino, pero durante 12 años no se había movido de donde estaba. Así que ese camino de recorrido tuvo que ser difícil. Se agitó, se cansó, transpiró, el aire le faltaba, las fuerzas le faltaban. Durante 12 años estuvo sangrando. 12 años. Esta mujer estaba anémica, amarilla, pálida, su cabello estaba viejo, partido, sus uñas largas, cuarteadas, amarillas, sus dedos calavéricos, su rostro marcaba el rostro de su calavera. Estaba acabada esta mujer. Era una calavera en vida. Así que esta mujer se cubre para no ser reconocida. Yo creo que después de esos 12 años probablemente el esposo la había dejado, sus hijos ya se habían casado. No lo sabemos, no está dentro de la Biblia. Pero podemos, agregarle algo a esa historia de acuerdo a las condiciones en las cuales nosotros conocemos que se mueve una familia y un hogar. Esta mujer llegó a la muralla, logra entrar a la ciudad y ve que la gente corre en la misma dirección. Así que ella dice, por allá debe estar ese tipo que sana, el caballero que sana. Ella no había escuchado de Jesús, ella no había visto a Jesús, ella simplemente escuchó que había alguien que hacía milagros. Jairo sí había escuchado a Jesús, Jairo sabía quién era Jesús. Miren la diferencia entre estas dos historias. Esta mujer llega y se encuentra con una gran multitud. ¿Será que esta mujer, con la contextura física que tenía, podría llegar donde Jesús? Difícilmente. Débil, enferma, delgada, calavérica y sangrando. ¡Terrible! Así que esta mujer llega, se da cuenta que no puede llegar, que la multitud no la deja. Y si tú llegas en una condición débil y tú dices, disculpe, ¿me da permiso? ¿Tú qué le dirías? ¡Ja! Haga la fila, mija, y empujamos y antes intentamos cerrar. Qué triste es saber que a veces dentro de las iglesias ocurre lo mismo. Nosotros mismos nos encargamos de cerrar la puerta a aquellos que más necesitan al Señor. Y nos pasa en los centros médicos. A veces llega alguien, enfermo, herido, y lo atienden de primeras y uno se enoja, se molesta. Pero ¿qué pasa? Si yo llevo aquí media hora y este acaba de llegar. Señor, es que es por urgencia. No, pero ¿cómo así? Es una falta de respeto. Nos enojamos por eso. Y en la iglesia a veces nos sucede exactamente lo mismo. Llega alguien recién llegado al Señor y en vez de acercarlo a Él, en vez de abrirle espacio para que se acerque a Jesús, nosotros mismos terminamos cerrándole el paso a esa persona que viene detrás de nosotros. Eso cierra las oportunidades de esperanza. Hablamos de esperanza, pero le estamos cerrando la esperanza de vida a otras personas. Esta mujer no tuvo otra opción que humillarse. Llevaba 12 años humillada, que costaba humillarse un poco más. Así que se tira a la arena y empieza a arrastrarse. Y en medio de las piernas se va cruzando el camino, va atravesando allí a toda la multitud que está allí. Y llama algo muchísimo la atención. Yo creo que hubo personas que la pisaron, porque le molesta que alguien se acerque más. Nosotros, como seres humanos, tenemos una facultad. Nos encanta que a la gente le vaya bien, pero no nos gusta que le vaya mejor que a nosotros. Si estábamos en un mismo nivel, qué bueno que a todos les vaya bien. Pero si a alguien le va mejor que a mí, nos da una cosita por aquí. Yo creo que algunas personas pisaron a aquella mujer y ella se recogía sus deditos delgados, sus uñas casi partidas, y de repente ve que allí hay una túnica blanca. Es la de Jairo. Y ve otros pies y va caminando Jesús pasito, así, pasito, despacito, muy lentamente va caminando porque la multitud lo aprieta. Y ella dice, yo sé que lo puedo alcanzar. Si este hombre hace milagros, con solo tocarlo, yo me voy a sanar. Y esta mujer se empieza a arrastrar, la gente levanta el polvo, la gente está gritando, unos la pisan, otros le pisan el vestido. Si alguien la llega a reconocer, la pueden matar automáticamente.
se está moviendo, se está arrastrando y de repente va alcanzando allí la túnica y como que se estira, pero no alcanza, así que vuelve otra vez con sus coditos que ya le están doliendo, está muy cansada, el aire le está faltando, es increíble, ya está casi asfixiada, no sabe qué hacer, pero dice, esto es lo último que voy a hacer y si me descubren, que me maten. Después de todo llevo 12 años muerta en vida. Y ella estira sus manos y dice la Biblia, dice Lucas, no dice Lucas que ella tocó el manto, dice que tocó el borde. No sé si ustedes pudieran entenderlo. Voy a hacerles una explicación acá. Yo tengo aquí este pañito, si lo alcanzan a notar. El borde de los mantos judíos era algo muy delgado. No sé si se alcanza a notar allí. Era algo muy delgadito. Tan delgadito que es demasiado fino, es demasiado delicado. Dice el libro de Lucas que ella no tocó el manto, tocó el borde del manto. A mí me parece increíble. Solamente rozó el borde del manto. Y aunque la Biblia no lo dice, ustedes me disculparán si de pronto alguno se ofende, se molesta. Yo crecí con mucha imaginación, así que yo me imaginaba todas las películas, todas las historias que me contaban en la iglesia, yo me las imaginaba de una forma increíble y así es como yo también enseño porque es la mejor forma de recordar. Yo me imagino que el Señor Jesús estaba con su 100% de batería, él sentía allí su 100% y cuando la mujer lo toca, Jesús automáticamente siente que la batería le baja de 100 a 90%. Como que Jesús dijo, un momento, y detiene todo. Yo no estoy mintiendo. Miren lo que dice el versículo 44. Vino por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Aunque ustedes no lo crean, hay tres preguntas tontas, aparentemente tontas de Jesús. Pero no es así. Jesús no hace preguntas tontas. Jesús no se detiene porque sí. Jesús no actúa porque sí, porque le dio la gana o porque simplemente no. Hay un plan, hay un proyecto y todo está sucediendo por algo. Esta mujer toca el borde del manto de Jesús y al tocar el borde del manto, dice el Evangelio, no dice que a los 15 minutos se sanó, dice al instante ella se sanó, se detuvo el flujo. ¿Qué quería decir? Que mientras ella se estaba arrastrando, el flujo estaba corriendo. Mientras ella estaba caminando, el flujo seguía corriendo por sus piernas, por sus vestidos. Eso es increíble. Al tocar a Jesús, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Yo no sé cómo sería eso, pero yo me imagino que pudo haber sido algo así como un choque eléctrico. No sé si alguna vez ustedes los han tocado a la corriente o cuando nos bajamos de un auto, tocamos un auto o tocamos a alguien y sentimos como que nos pasa un corrientazo. Yo creo que tuvo que haber sido algo así. El roce con el Señor Jesús, con el borde del manto del Señor Jesús, no solamente le descargó un 10% la batería del poder de Jesús, sino que esta mujer sintió un choque eléctrico, se recargó con el poder del Señor y al instante quedó sana. En los países donde he estado, como por ejemplo México, Chile, obviamente, Colombia, el transporte en masa es terrible. Eso, tú no te subes a un bus, te suben y no te bajas, te bajan. Y lo mismo sucede en los metros. Así que es una situación súper complicada. Llega un punto a veces en donde ni siquiera tienes que levantar los brazos o sostenerte de una varilla porque la misma multitud te sostiene y te mantienes allí como si fuera un cultivo de truchas. No te mueves para ningún lado y quedas estático. Bueno, Jesús estaba caminando así, toda la multitud lo oprimía, toda la multitud estaba gritando, Jairo estaba acosando, Jesús, 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 vamos, 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 que mi hija se va a morir. Y llega esta mujer, toca por detrás y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pregunta tú, en el medio de transporte en el cual te mueves. Bueno, en este momento no se puede por el tema de distanciamiento social. Pero imagínate en una situación así y que tú preguntes, ¿alguien me tocó? Lo más probable es que la persona que atrás te diga, ¿en serio? ¿De verdad? Y no sabe quién fue, porque es algo como incoherente. Bueno, a Pedrito, uno de los apóstoles de Jesús, uno de sus escoltas, por decirlo así, le pareció tonta la pregunta. Dice el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Mire, estas palabras son irónicas. Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Eso es sarcasmo, eso es ironía de parte de Pedro. A ver, Señor, la gente te está apretando y tú preguntas, ¿quién me toca? Señor, eso no se pregunta en público, Señor. Eso no, Señor.
Si yo fuera Jesús, hubiera mirado a Pedro y le hubiera dicho, ¿sabe qué, hermano? Cállese, usted no sabe lo que yo estoy hablando. Pero Jesús no es como yo. Y Jesús tampoco es como ustedes. Jesús mira a Pedro con amor y le dice, no, lo que sucede es que de mí ha salido poder. Me descargué un 10%, digo yo, ¿no? Pero acá dice, de mí ha salido poder. Y entonces la mujer que está allí tirada en el suelo, calladita por dentro porque sintió el corrientazo que Jesús la había sanado, y ella por dentro feliz, contenta, y ella por dentro gritaba, soy sana. Y Jesús se detiene y pregunta, es que yo sé que alguien me tocó. Toda la gente que estaba alrededor lo negó y se hizo para atrás. Y al hacerse para atrás, descubrieron a la mujer tirada allí en el suelo. Y cuando se dieron cuenta, por sus vestiduras manchadas, ¿quién era? Yo creo que muchos intentaron hacerle daño. Pero se levanta esa mujer, se quita el manto con el que se estaba escondiendo, su cabello hermoso, su rostro rosado, perfecto, sus dedos maravillosos, porque Dios no hace cosas a medias, mis queridos. Yo no sé si tú tienes cáncer, no sé si tu matrimonio no está funcionando, no sé cómo está tu economía, no sé cómo está tu situación, tus planes, tus sueños, pero este resto de 2020, el Señor te está diciendo, si tú me tocas, si tú te acercas a mí, si tú haces la parte que te corresponde, yo voy a hacer el milagro que estás esperando. Yo voy a responder esa petición que me has hecho por meses, por años. Acércate a mí, arriésgate. Haz lo que no has hecho en los últimos 15, 20, 30, 50 años. Hazlo porque yo estoy dispuesto a hacer un milagro, y un milagro perfecto. Dios no hacía milagros a medias. Dios no sanaba a un ciego primero un ojo y después venga en 8 días y le voy a curar el otro ojo. No, Jesús curaba, y curaba por completo. Sanaba y lo hacía al 100%, a su totalidad. Y esta mujer quedó completamente sana. Se descubre el velo, todo el mundo la reconoce. Jairo está allí. Señor, vamos, por favor. No, espera, Jairo, dame un momento. Y le pregunta a esta mujer acerca de su historia. Y la mujer empieza a contar una historia de 12 años. Ojo con eso. ¿Han visto una persona cuando tiene algo que hablar durante mucho tiempo? Una historia de 12 años. Y esta mujer empieza a contar la historia. Y la gente se maravilla y dicen, ¿pero cómo? Yo también toqué a Jesús y yo no sentí esa descarga de poder. Jesús, ¿por qué no me respondió a mí? Esta mujer vino, tocó el borde y a ella sí se la sanó. No puede ser. Y ella empieza a contar su historia. Jairo está allí preocupado. Jesús, por favor. Después la escucha. Después hablan por WhatsApp. Después, Señor, no sé, te conectas por Zoom. Señor, por favor, vamos que mi hija está a punto de morir. Y Jesús le dice, sí, Jairo, dame un momentito, espérame. Cuéntame tu historia. Y la mujer, en el 8º año, yo recuerdo, ay, Señor, en el 8º, le faltan 12, Señor, vamos, Señor. Y entonces sucede lo siguiente. Dice el texto bíblico, yo se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean porque el tiempo se nos está acabando. Dice que un hombre, un mensajero de la casa de Jairo, viene corriendo. Llega donde Jairo y le dice, no molestes más al maestro. Llega agotado el muchacho, el mensajero. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Ojo con esta parte, porque aquí viene la parte que más me gusta de esta historia. Dice el texto bíblico que Jesús le está hablando a la mujer. Y cuando Jesús le está diciendo, hija, tu fe te ha salvado. De hecho, vamos a mirarlo en el versículo 48. Dice, y él le dijo, hija, ten buen ánimo, dice mi versión, tu fe te ha salvado, ve en paz. Versículo 49, hablando aún él, es decir, que mientras Jesús estaba mencionando las palabras del verso 48, sucedió lo del versículo 49. Vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Quiero que por favor lo entiendan. Dividan la pantalla en 2 partes, ¿ya? No sé si le alcanzan a ver acá. Dividan la pantalla en 2 partes. En este lado, Jesús le está hablando a la mujer y le está diciendo, hija, tu fe te ha... Y mientras Jesús está diciendo eso, a este otro lado de la pantalla, está llegando el mensajero a decirle a Jairo, tu hija se murió, ya no moleste más a Jesús. Salvado, ve en paz. ¿Notaron esa parte? Estas 2 escenas ocurren al mismo instante. 2 historias de 12 años se van juntando y llega un punto en donde se encuentran al mismo tiempo. Tu fe te ha salvado, ve en paz.
tu hija ha muerto, no molestes más a Jesús. Ella recién acababa de conocer a Jesús. Jairo ya conocía de Jesús. Ella recibió la respuesta a su sufrimiento de 12 años. Jairo no recibió la respuesta a su humillación. Y ahora Jairo baja la cabeza y dice, ¿ya para qué? Si este realmente hubiera sido el Hijo de Dios, entendería que esta mujer hubiera podido salvarse después, en un mes, en una semana, al otro día o más tardecito, le hubiera podido salvar. Pero mi hija era urgencia. Si él fuera el Hijo de Dios, sabría que lo mío es primero, que mi oración es más importante que la de ella. Y ahora ya murió y ya no puede hacerse nada. Y Jesús dice, ahora sí se levanta y dice, caballeros, multitud, denme permisito, voy para la casa de Jairo. Jairo ya no tiene ganas de ir a su casa. Jairo no quiere hablar en el camino. Así que Jesús se acerca a Jairo, lo abraza, le pone la mano en el hombro y le dice, tranquilo papi, no te preocupes. Cree solamente y tu hija será sana. Ojo, miren lo que le dice, cree solamente y tu hija será sana. Jesús llega a la casa, hay una multitud de personas, otra multitud pero en la casa, todos llorando. Hay mujeres plañideras que están allí llorando. Están los médicos cruzados de brazos diciendo lo intentamos todo. Está la familia, los tíos, los abuelos de la niña. Está toda la familia, los vecinos, los miembros de la iglesia. Están todos llorando y ven a Jairo y se tiran sobre él a compadecerlo. Y Jesús los frena a todos y le dice un momento. La niña no está muerta. La niña solamente está durmiendo. Y dice que todos dejan de llorar para empezar a reírse. ¿Saben una cosa? La gente se va a reír de ti cuando digas que el Señor te puede salvar. La gente se va a reír de ti cuando tú dices que Dios proveerá. La gente se va a reír de ti cuando un matrimonio frustrado, caído, deteriorado, que ya nadie da un céntimo por ellos, y tú dices, en el nombre del Señor se va a levantar. La gente se va a reír de ti. La gente se va a reír de tus sueños, de tus proyectos, de tus oraciones. La gente se va a reír de ti cuando dices, en mi caso, así uno todo feíto, delgadito, de Señor, quiero una novia así, así, así. ¿Usted quiere una novia así? La gente se va a reír de ti. La gente se va a reír de ti, de los sueños que tienes. Pero cuando tú pones todo en las manos del Señor, el Señor se va a hacer cargo de eso. ¿Saben qué hizo Jesús con la gente que se rió? La sacó de la casa. Le dice, se me van. Ustedes los médicos se van, las plañideras por favor abandonan la casa. Y Jesús dice la misma historia, pero en el Evangelio de Marcos y de Mateo, dice que Jesús expulsó a los de la casa. Los milagros más hermosos y más maravillosos de la Biblia, el Señor los hace a puerta cerrada. ¿Quieres un milagro en tu vida? Cierra la puerta de tu casa. No permitas que nadie más entre. Permite que entre Jesús y que Jesús quede adentro al cerrar la puerta. Arrodíllate y ve el poder del Señor. La mejor forma de una esperanza con opciones de vida, con una esperanza de opciones de salud, con una esperanza de opciones de crecimiento económico, espiritual o emocional, es invitar a Jesús a tu casa. ¿Sabes una cosa? Es importante que tú hagas lo mismo hoy. Ustedes ya conocen la historia. Jesús viene, le habla a la niña, le dice Talita Kumi, la niña se levanta, se despierta y tiene hambre. La niña tiene hambre. Le dicen, denle de comer. Y a Jairo después le dice, Jairo, lo que tú viste acá, calladito, no le puedes contar a nadie. Y uno dice, ¿what? ¿Pero cómo, Señor? Si esto es un milagro, esto la gente lo tiene que conocer. No le cuentes a nadie. Dios tiene milagros solamente para ti. A veces creemos que un milagro es algo grandioso, maravilloso, que todo el mundo puede ver. Los milagros más hermosos ocurren dentro de tu pieza, ocurren dentro de tu alcoba, ocurren dentro de tu hogar. Yo quiero invitarte hoy a ti, para que invites al Señor Jesús a tu casa, pero que no lo invites como un invitado más, porque los invitados vienen y se van. Hazle un espacio en tu hogar a Jesucristo. Siéntalo a comer. Señor, este programa de Netflix es lo que tú quieres que yo vea. Señor, este alimento es lo correcto para servirle a mi familia. Señor, esta es la música que tenemos que escuchar en mi casa. ¿Actuarías igual? ¿Vestirías igual? ¿Escucharías lo mismo? ¿Verías lo mismo si el pastor de tu iglesia se fuera a vivir contigo una semana? ¿Te vestirías igual? ¿Hablarías igual? ¿Pensarías igual? No, es que aquí está el pastor. Es que, ¿saben? A los sitios donde he ido a dar conferencias, los hogares que me reciben, es increíble que a veces uno los escucha, ¿no? No, pórtase bien porque aquí está el pastor de la iglesia, no tiene que portarse así, no haga esto, no diga esto, no ponga esto aquí, no ponga eso allá, y quitan una cantidad de cosas, pero se va uno y vuelven a hacer lo mismo. Mis queridos, no hagan lo mismo con Jesús. No hagan lo mismo con Jesús.
que Jesús sea un miembro más de tu familia. Invítalo, ruégale al Señor. Y si no tienes ni idea de cómo es Él, de qué tienes que hacer, hazlo de la mujer. Arriésgate, entrégate a Él con todas tus fuerzas, aunque no conozcas mucho. Porque aunque no conozcas mucho o aunque conozcas demasiado, tú también le puedes ver. Que el Señor te guarde y te bendiga. Una bendición enorme para el pastor Roberto García, para toda la iglesia allí de San Pedro, Nuevo Tiempo San Pedro. Que el Señor les llene de mucha misericordia, de amor para a todos los miembros de San Marcos. Que este resto de año sea un año de bendición, que este resto de año sea un año de proyección, que este resto de año sea el año de esperanza en donde el Señor te va a rejuvenecer, te va a llenar de fuerza, de entusiasmo, de sabiduría, de entendimiento, de emprendimiento para crecer y para avanzar. Quiero terminar con una oración. Agradecer primero a todos por su invitación. Recuerden, los invitamos para que puedan participar del Ministerio de Radio 7 Day International. Lo pueden ver, lo pueden escuchar por internet. Tenemos servicio de podcast, tenemos la página, tenemos WhatsApp, tenemos Instagram. No dudes en conectarte con el Señor. Haz todo lo posible para que el Señor sea parte viva de tu vida. Agradezco a todos por su atención y vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, Señor, tú conoces todo, tú sabes quiénes somos. Y hoy, Señor, día sábado, pido una bendición para la iglesia de San Pedro, que tú les puedas bendecir y les puedas guardar. Guíales, dirígeles y acompáñales. Bendice a su pastor, bendice, Señor, su campo, su misión. Bendice, Señor, la unión en la cual ellos se encuentran. Permite que este resto de año pueda, Señor, ser de gran bendición y proyección para tu iglesia, para los miembros de tu iglesia, para las familias de tu iglesia, para cada uno, Señor, de ellos. Que los hogares se reconstruyan, que las economías se restauren, que los sueños, Señor, otra vez se pongan en curso y que los resultados puedan ser evidentes. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias, Dios, por mostrarnos tu amor, tu misericordia. Y gracias, Dios, porque tú nunca cambias, sigues siendo el mismo. Hoy, Señor, te queremos hacer miembro de nuestro hogar, miembro de nuestra familia. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias por su invitación y que tengan un hermoso sábado. Hasta la próxima.